Voces que forman parte de la noticia. Nos acompaña ya en el contacto telefónico Alejandro Varas, es ingeniero informático de gestión, para hablar de un tema muy importante. A partir del 26 de mayo de 2023, es decir, en pocos días más, las entidades públicas o privadas podrán ser multadas incluso con 1% de su facturación por infringir la denominada Ley de Protección de Datos Personales. Vamos a hablar precisamente de esto con el ingeniero Varas. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En principio, pongamos esto horizontalmente. ¿En qué consiste la Ley de Protección de Datos Personales que está vigente, o mejor dicho, que a partir de este 26 de mayo empezará a ser una opción incluso para multar a quienes la violen? Claro, lo que busca la ley... Buenos días. Lo que busca la ley justamente es crear un sistema en el cual los ciudadanos puedan exigir y reclamar por sus derechos relacionados al tratamiento correcto y el respeto hacia la privacidad en datos personales, especialmente hacia empresas y entidades públicas que almacenen esta información por varios motivos. Como usted mismo menciona, justamente el régimen sancionatorio se activa en mayo del 2023. Sin embargo, es importante recordarle a quienes nos escuchan que esta ley fue inscrita en el 2021 y había dejado un plazo de 2 años para que el régimen sancionatorio esté en pausa, justamente para dar suficiente tiempo para que las empresas y las entidades públicas puedan adecuar sus procesos acorde a lo que indica la ley. En la práctica, ingeniero Varas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podemos citar un caso en particular donde no ha habido el comportamiento adecuado de las organizaciones, de las empresas, y por lo tanto la legislación aparece? Claro, hablemos de un ejemplo sumamente sencillo y de un ejemplo sumamente complicado. El ejemplo sencillo sería, yo tengo un problema personal, por ejemplo. Cuando yo emito una factura en algún local comercial, usualmente escriben mal mi nombre y mi apellido. Lo que sucede ahí es que yo también gano el derecho a poder solicitar la rectificación de los datos con los cuales he sido registrado para que la información esté debidamente almacenada. Eso creo que es un ejemplo que inclusive se lo puede dar por sentado porque muchas personas cuando van a hacerse atender en algún restaurante o en algún local comercial, pueden hacer esta solicitud hasta por lógica, diría yo. Pero ¿qué pasa si en un caso extremo, realmente grave, una empresa resulta ser víctima de un ataque informático y resulta ser víctima de un ataque de ransomware? Y resulta que cuando se les hacen las auditorías de seguridad, resulta que la empresa nunca tomó medidas para prevenir este tipo de ataques y nunca tuvo procedimientos claros para poder reaccionar y actuar en función del incidente reportado. Eso ahí, por ejemplo, es donde aparece la Autoridad de Protección de Datos y aparece la Ley de Protección de Datos y el reglamento que les permite a ellos poder definir, ok, en caso de tu omisión y tu irresponsabilidad ante la situación, pueden existir casos ya sumamente graves como multas y también inclusive en caso de ser comprobado, pudiesen existir casos que pueden terminar siendo tratados de manera penal que incurren en cárcel. Tenemos entre nuestra audiencia, ingeniero Varas, mucha gente que está en el negocio empresarial, emprendedores pequeños, medianos y grandes empresarios también. ¿Qué tipo de empresas específicamente deben cumplir con esta ley? ¿Me escucha, ingeniero Varas? Sí, los escucho bien. Ok, le preguntaba, ¿qué tipo de empresas específicamente deben cumplir con esta ley? Bueno, como indica la ley, esta ley es de responsabilidad de todas las personas jurídicas y entidades públicas a nivel nacional. Esto quiere decir que cualquier persona con actividad comercial, con un RUC empresarial, tienen que asumir una responsabilidad. Ahora, esto no significa que porque yo sea una persona, un microempresario, deba implementar tecnología de alto nivel por encima de mi presupuesto y mis posibilidades. Esto lo que significa es que debo adecuar mis procesos administrativos y cumplir con la ley para poder, 1, saber de qué manera almaceno y cuido la información de mis clientes y también de mis procesos, y 2, saber que tengo reglas claras cuando se trata de el tratamiento y la comunicación al cliente de lo que está pasando con sus datos personales en nuestra organización. Y eso significa que las empresas entonces pueden tomar una serie de medidas para poder cumplir con la ley y también evitarse un problema en el futuro. ¿Qué tipo de medidas recomienda usted desde su especialidad que una empresa debería tomar en consideración para
manejar bien este tema? Claro, a mí me parece que esta ley, ya siendo optimistas y positivos, lo que busca es ayudarnos a poner orden casa adentro en las empresas. Es muy normal que las empresas piensen que la información, sobre todo en formatos digitales, está al alcance de todos. Y cuando se habla de libre acceso, piensan que es que todos tenemos una llave maestra para acceder a cualquier repositorio. Eso es erróneo. Lo que la ley nos invita es aprender a poner orden y aprender a desarrollar un sistema de gestión en las empresas que puede ser acompañado por procesos, que puede ser acompañado por reglas jurídicas y que también puede ser acompañado por tecnología en caso de ser necesario, para que la información que nosotros trabajemos, procesemos y almacenemos esté bien cuidada, bien tratada, y cuando el titular, es decir, el dueño de los datos, el ciudadano principalmente, pueda acudir a nosotros y nos pueda preguntar qué está pasando con sus datos y saber nosotros cómo responder debidamente. Finalmente, ingeniero Varas, ¿cree usted que en Ecuador estamos listos para poder cumplir con esta ley o nos va a tomar algún tiempo? Como en todo mercado, como en todo negocio, lamentablemente creo que hay empresas que ya están más que listas, especialmente las que son multinacionales de matriz internacional, que también tienen responsabilidades, y también las pequeñas que seguramente les está agarrando de sorpresa, inclusive escuchar esta entrevista y saber que existe una ley cuando esto ya tiene años de actividad. Lo que creo que va a suceder es que estamos todos obligados a adaptarnos y aprender rápido para poder estar a la par y alineados con lo que indica la ley y estar en cumplimiento y evitar, como les encanta anunciar a las autoridades, evitar sanciones como un incentivo. Queremos agradecer la participación del ingeniero Alejandro Varas, él es especialista informático en gestión, también director de medios, para analizar un poco y hablar, sobre todo informar sobre esta ley de protección de datos de usuarios. Si usted se sumó a nuestra transmisión mientras la entrevista corría, debe conocer que a partir de este 26 de mayo, sí, el próximo mes, las entidades públicas o privadas podrán incluso ser multadas en un porcentaje importante de su facturación por infringir la ley que obliga a cuidar los datos personales, eso que tanto reclamamos regularmente. 8 de la mañana y